Mi marido preparó una cena especial para su amante en nuestra terraza, y yo serví el postre sin que lo supieran. La bandeja temblaba en sus manos, no por el peso, sino por lo que llevaba encima. Fresas frescas, chocolate derretido, 2 cucharitas de plata perfectamente alineadas. Desde la terraza, las risas se colaban como cuchillos. Él brindaba, ella se reía, y yo abría la puerta con una sonrisa invisible. Ninguno de los dos me reconoció. Sirví el postre, me miraron, dijeron gracias, y siguieron como si no estuviera allí. Pero yo sí estaba, más presente que nunca. Y desde ese momento, todo cambió. Porque cuando una mujer calla, no es que no sepa, es que está esperando el momento exacto para mostrar que lo supo desde el principio. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que tu lugar en la mesa fue tomado por una traición? Quédate hasta el final para descubrir una historia emocionante, de superación, traición silenciosa y una venganza servida con elegancia. Comenta de dónde nos ves. Sofía siempre había sido meticulosa, de esas mujeres que lo notan todo sin necesidad de mirar 2 veces. Por eso, cuando aquella cucharita de plata apareció entre los trapos sucios, su alma se estremeció como si hubiera recibido una bofetada silenciosa. No era una cucharita cualquiera, no, era una de las del juego heredado por su abuela, que ella misma había guardado con celo. Estaba manchada de chocolate y perfume barato. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Quién se atrevía a usar lo que era suyo, en su propia casa? El estómago le dio un giro sutil, pero no dijo nada. Guardó la bandeja de nuevo, con la misma calma con la que se guardan las verdades cuando aún no se tiene cómo enfrentarlas. Desde hacía semanas, notaba que Andrés ya no la miraba igual. Se volvía hacia el otro lado al dormir. Revisaba su móvil en el baño con la puerta cerrada. Llegaba más tarde de lo normal. Y cuando ella preguntaba, él respondía con evasivas dulces. Mucho trabajo, mi amor, reuniones eternas, tú sabes. Pero Sofía sabía. Sabía lo suficiente como para no confiar ni en las palabras ni en los silencios. Porque había algo más devastador que la mentira, el desinterés. Y lo que había entre ellos ya no era rutina, era distancia camuflada con sonrisas forzadas. Ella lo amaba, claro que lo amaba, pero hasta el amor más profundo comienza a pudrirse cuando se riega con dudas. Esa noche, después de encontrar la cucharita, Sofía no lloró. En lugar de eso, se quedó sentada frente al espejo durante horas, mirándose en silencio. No buscaba arrugas ni defectos, buscaba respuestas en sus propios ojos. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿En qué momento se convirtió en una sombra dentro de su propia casa? Pero entonces, una notificación llegó al móvil de Andrés. Era un mensaje que decía simplemente, confirmado lo de mañana. En tu terraza. No puedo esperar. La sangre se le heló. ¿En su terraza? ¿En la misma donde celebraron su aniversario el año pasado? Tragó saliva. No dijo una palabra. En cambio, acarició su collar de perlas como si fuera una cuerda que la mantenía de pie. Y tomó una decisión. Andrés, mi madre está un poco delicada. Creo que debería ir a verla unos días, dijo con voz suave, mientras él cenaba distraído. Claro, amor, haz lo que necesites. Yo estaré por aquí. Tengo unas reuniones justo esta semana, respondió él, sin levantar la mirada de su plato. Ella asintió. No lo miró más. Esa noche, preparó una maleta pequeña para despistar. La dejó en el auto de su hermana, que estaba al tanto de todo. Porque una mujer herida no siempre necesita venganza inmediata. A veces, necesita estrategia, precisión y silencio. Sofía volvió a casa en secreto 3 horas después de salir. Conectó las cámaras que había instalado meses atrás por seguridad, aunque ahora serían testigos de algo mucho más íntimo, y se instaló en el cuarto de visitas, justo encima de la terraza. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era otra cosa, algo nuevo, algo superador. A la mañana siguiente, Andrés actuó con la normalidad de siempre. Le envió un mensaje deseándole buen viaje. Incluso le mandó un emoji de corazón. Ella sonrió con amargura. Era irónico. Después de todo, ¿cuántas mujeres habrán recibido esos mismos corazones mientras él preparaba cenas para otras? No quiso pensarlo más. Se metió en la ducha, lavó cada parte de su cuerpo como si intentara sacarse de encima el engaño, y se vistió con la bata de la empleada. Bajó a la cocina, revisó los ingredientes disponibles y se detuvo frente al chocolate amargo. Mientras comenzaba a batir la mezcla, recordó los tiempos en que cocinaban juntos.
Andrés la abrazaba por detrás mientras ella batía la crema. Reían, se manchaban la cara. ¿Dónde quedó todo eso? ¿En qué rincón se había escondido el amor que antes parecía indestructible? Pero no se permitió la nostalgia. Hoy no iba a ser la mujer abandonada. Iba a ser la mujer que observa, que entiende, que se levanta. Las fresas estaban perfectas. La textura del mousse era sedosa, intensa, como lo era ella cuando se lo proponía. Y esa noche lo iba a demostrar. No con gritos, no con lágrimas, sino con algo mucho más potente, presencia. La gobernanta, sin sospechar nada, aceptó irse temprano. Sofía le dio el día libre con una sonrisa amable. Luego, se miró en el reflejo del microondas. Era la misma cara de siempre, pero algo en sus ojos ya no era igual. Subió las escaleras con la bandeja en las manos. Los pasos eran firmes, aunque dentro sentía que el alma se le rompía en 1000 pedazos. En el fondo del pasillo, la puerta de la terraza estaba entreabierta. Risas femeninas flotaban en el aire, como mariposas venenosas. Marta estaba allí. Su perfume barato se mezclaba con el jazmín nocturno. Sofía respiró hondo. Una vez, 2 veces, y empujó la puerta. «¡Qué rico huele eso!», dijo Marta, sin mirarla. «El postre se ve delicioso». Sofía no respondió. Depositó la bandeja sobre la mesa, cuidando cada movimiento como si se tratara de una ceremonia sagrada. Andrés ni siquiera levantó la vista. Ella, vestida de empleada, era invisible. Pero esa noche, su silencio pesaría más que 1000 gritos. Esa noche, se escribiría el primer párrafo de su historia más emocionante. Una historia que nacería de la traición, pero florecería en algo superador. Las cámaras lo captaron todo. No había margen para la duda. Sofía, sentada en la oscuridad del cuarto de visitas, con el monitor encendido frente a ella, veía cada movimiento como si fuera parte de una película ajena, pero era su vida. Marta llegó puntual, con ese andar de mujer segura que se siente con derecho a lo que no le pertenece. Abrazó a Andrés con naturalidad, como si la casa fuera suya, como si el amor ajeno pudiera vestirse de normalidad solo por estar bien maquillado. Andrés la besó en la mejilla, le susurró algo que Sofía no logró oír, y ambos se dirigieron a la terraza. Rieron, brindaron, se acomodaron en los cojines que ella misma había mandado hacer. Una cena romántica para 2, montada sobre los restos de una promesa. La escena la perforaba, pero no derramó una sola lágrima. En lugar de eso, bajó a la cocina con una calma que parecía ajena al desastre emocional que se desarrollaba 2 pisos arriba. Encendió las luces, preparó los ingredientes y empezó a cocinar como si fuera su única forma de no romperse. Cada movimiento era milimétrico. El chocolate fundido, la nata montada, las fresas cortadas con precisión quirúrgica. No era una cocinera. Era una mujer con el corazón en carne viva sirviendo una ofrenda que nadie entendería. Nadie, excepto ella. Porque, aunque nadie más lo notara, ese postre tenía veneno emocional, dignidad, paciencia y una furia fría lista para florecer. El uniforme de la empleada quedaba un poco suelto, pero no importaba. Lo importante era desaparecer. Ser sombra, ser testigo, ser trinchera. Marta no la conocía. Nunca la había visto en persona. Andrés, por su parte, estaba tan embriagado de su propia arrogancia, tan convencido de que controlaba los hilos de aquella doble vida, que no se molestó en mirar el rostro de quien le servía la bandeja. Sofía subió las escaleras con paso lento, cuidando que las copas no tintinearan. Sentía un temblor en el estómago, no de miedo, sino de vértigo. Era como estar al borde de un abismo emocional, pero sin caerse. Era más bien estar mirando desde arriba. «Gracias», dijo Andrés, sin más, al tomar la bandeja. «De nada, señor», respondió Sofía, bajando un poco la voz. «Qué rico huele esto, de verdad», intervino Marta, tomando una fresa con los dedos. «Esta empleada tuya cocina como los dioses». «Tienes razón», respondió Andrés. «Aunque la de siempre no es tan buena. Debe ser nueva». Sofía tuvo que contener una carcajada. ¿Nueva? ¿Era eso ahora? ¿Una extraña en su propio hogar? Era tragicómico, pero también liberador, porque al volverse invisible, podía ver todo con más claridad. Y lo que estaba viendo no era solo una infidelidad física. No, era algo más profundo. Era la traición emocional, la falta de memoria, la facilidad con la que alguien puede borrar años de amor por un par de carcajadas nuevas y un perfume barato.
Y entonces lo comprendió. No se trataba de Marta. Se trataba de él, de su ego, de su vacío. Volvió a bajar en silencio. En la cocina, se quitó el uniforme con lentitud. Se miró en el reflejo del horno. Su cara estaba tranquila, pero sus ojos ya no eran los mismos. Ya no buscaban respuestas. Habían entendido algo más valioso. A veces no se trata de obtener explicaciones, sino de construir nuevas verdades. Porque cuando el alma se rompe, uno puede elegir quedarse entre los pedazos o usar los fragmentos para esculpir otra cosa. Y Sofía eligió lo segundo. La noche estaba apenas comenzando, pero ella ya se sentía en otro lugar. Subió de nuevo al cuarto de visitas. El monitor seguía encendido. Ahora Andrés y Marta bailaban, abrazados, en la misma terraza donde un año antes él había prometido amarla para siempre. Sofía se sentó en la cama, abrió el portátil, como si una voz interna la guiara, comenzó a escribir. No sabía aún qué sería aquello. Un blog, un diario, un manifiesto, poco importaba. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras fluían sin miedo. Hablaban de dolor, sí, pero también de reinvención. De cómo una mujer puede ver su mundo derrumbarse y aún así decidir no gritar, sino reconstruir. Un texto superador estaba naciendo entre las grietas de su corazón. Las horas pasaron lentas, pero necesarias. Andrés y Marta finalmente salieron. El monitor mostró la puerta cerrándose. El silencio volvió a la casa, como un eco irónico. Sofía apagó todo y se quedó sentada, mirando al techo. No había estallido, no había gritos, solo ese vacío profundo que deja lo que ya no sirve. Pero dentro de ese hueco, también se abría un espacio para lo nuevo. Porque el dolor, bien digerido, puede ser más nutritivo que cualquier consejo. Y Sofía, sin saberlo, acababa de servir el primer plato de su propia liberación. Cuando se metió en la cama, no durmió. No podía. La adrenalina, la rabia, la humillación, todo era demasiado. Pero había algo más, algo poderoso, una sensación nueva, como si, por primera vez, estuviera al mando de una historia que ya no la dominaba. Era una narrativa emocionante, dura, pero suya. Esa noche no cambió su vida. La reveló, le mostró las ruinas, sí, pero también el terreno fértil que había debajo. Sofía, sin proponérselo aún, estaba pariendo su futuro. La noche siguiente, todo parecía igual en la casa de los Vargas. Andrés desayunaba su café amargo sin azúcar, como si la vida no le debiera explicaciones a nadie. Sofía, en cambio, lo observaba con una paz que no venía de la resignación, sino de una extraña claridad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de ver a alguien por primera vez, después de años de convivencia? Eso sintió ella, como si, de pronto, la máscara cayera y lo que estuviera frente a ella no fuera su esposo, sino un actor interpretando un papel que se aprendió de memoria. Andrés no era cruel, no era maltratador, no levantaba la voz. Era algo peor, era un indiferente afectivo. De esos que te matan con gestos pequeños, con omisiones, con sonrisas vacías. ¿Dormiste bien, amor?, preguntó él, con voz seca. Sí, respondió Sofía, sin pestañear. Dormí tranquila. Y era verdad, porque, aunque sus ojos no se habían cerrado, había algo dentro de ella que sí descansó, la necesidad de fingir. Esa parte suya que insistía en justificarse, en creer que todo era un malentendido, había muerto la noche anterior. Ahora, cada palabra, cada gesto, cada silencio de Andrés pasaban por un filtro distinto. Uno que ya no lo idealizaba, que ya no pedía amor, solo observaba, tomaba nota, como una estratega en campo enemigo. ¿Y no es eso, acaso, lo que hacemos muchas veces cuando nos sentimos traicionados? Construimos muros por dentro mientras sonreímos por fuera. Esa tarde, mientras se salía a otra reunión, Sofía subió al ático. Tenía allí cajas llenas de fotos, recuerdos, cartas que alguna vez creyeron que eran promesas eternas. Pero al tocarlas, se dio cuenta de que nada de eso le dolía como antes. Era como ver la vida de otra mujer. Una versión de ella que ya no existía. Se sentó en el suelo, entre papeles y viejas rosas secas, y por primera vez en años, soltó una carcajada. No de alegría, claro, sino de incredulidad. ¿Cómo había aguantado tanto por tan poco? ¿Cuándo fue que confundió lealtad con resignación? En ese instante, comprendió que la traición más peligrosa
no era la que venía del otro. Era la que una misma se hacía al ignorar las señales, al aceptar migajas, al vivir con la esperanza de que el otro cambiara mientras una se encogía por dentro. Y eso ya no estaba dispuesta a permitirlo. Sofía se levantó del suelo, se lavó las manos, se peinó con cuidado frente al espejo y bajó a la cocina. Preparó un almuerzo ligero, decoró la mesa como en los viejos tiempos, y esperó a Andrés con una sonrisa. No porque quisiera complacerlo, sino porque había entendido que a veces el enemigo debe sentirse cómodo para bajar la guardia. Andrés llegó como siempre, hablando por teléfono, sin mirar demasiado. Se sentó, comió, elogió el vino. Marta debía haberle cancelado, pensó Sofía, porque ese día no estaba eufórico ni nervioso. Estaba distraído, casi ausente, como si ni siquiera se diera cuenta de que la mujer frente a él había cambiado. Y brindaron, por nada, por rutina, por costumbre. Levantaron las copas en un gesto que antes era símbolo de complicidad, y ahora era un acto hueco. Pero ella lo miró fijamente y dijo, brindo por los que ven, aunque no quieran ver. Él no entendió. Sonrió con esa expresión hueca de quien no se ha enterado que ha perdido algo valioso. Sofía bebió un sorbo de su copa, saboreando cada gota como si fuera la primera vez. Porque, en cierto modo, lo era. Era el primer trago de su nueva vida. Un brindis a la ceguera, sí, pero también al despertar que venía en camino. Porque no hay nada más emocionante que mirar al abismo y decidir no saltar. Esa noche, en su cuarto, abrió el portátil y releyó lo que había escrito. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por decisión. Había una voz en ella que nunca había escuchado con tanta fuerza. Una voz honesta, que no buscaba venganza inmediata, sino entendimiento. Una voz que, sin darse cuenta, comenzaba a tocar los corazones de otras mujeres que navegaban el mismo infierno silencioso. Publicó un pequeño texto bajo un seudónimo. Nada muy revelador, solo una frase. A veces, el postre más dulce se sirve en silencio, y en la mesa equivocada. A la mañana siguiente, el texto había sido compartido por decenas de cuentas. Mujeres comentaban, agradecían, se identificaban. Algunas preguntaban si ella también había pasado por eso. Sofía no respondió. No hacía falta. Ya estaba diciendo todo sin necesidad de explicaciones. Porque a veces, cuando una mujer decide hablar desde su dolor, no necesita nombres ni detalles. Su alma ya habla por sí sola. Y eso era solo el comienzo. El sol apenas despuntaba cuando Sofía entró a la cocina en bata de lino, con el cabello recogido y los ojos más despiertos que nunca. Andrés ya estaba allí, con su habitual taza de café y el móvil en la mano. Ella lo saludó con un beso en la frente. Él ni la miró. Era curioso, pensó ella, cómo la rutina puede ser el disfraz perfecto para la ausencia emocional. Vivían bajo el mismo techo, compartían la misma cama, respiraban el mismo aire, pero la distancia entre ellos era un abismo que ni 100 puentes podrían cruzar. Y aún así, nadie a su alrededor lo notaba, porque la gente no mira lo que no quiere ver. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó él, sin despegar los ojos de la pantalla. Mejor, respondió Sofía, midiendo cada palabra. Pero creo que lo que más la alivia es saber que estoy bien, que no me han fallado. Andrés asintió con un gesto seco. Ella tomó su café y se sentó frente a él, cruzando las piernas como quien no tiene prisa. Y no la tenía, porque ahora el tiempo jugaba a su favor. Ya no se trataba de acelerar, sino de observar, escuchar, sembrar. La noche de la terraza no había sido un final, sino el disparo de salida de algo mucho más grande. Un plan que, como todos los planes bien armados, necesitaba serenidad. Sofía estaba dispuesta a ser paciente, muy paciente, porque sabía que la verdadera venganza no se sirve fría. Se sirve cuando el otro cree que ha ganado. Después del desayuno, Andrés se alistó para salir. Tenía una reunión importante con la junta de la empresa familiar. Sofía, que hasta entonces se había mantenido al margen de los temas empresariales, le ofreció ayuda. Él, sorprendido, la miró con cierta condescendencia. ¿Quieres ayudarme?, preguntó, medio en broma. Claro, respondió ella con una sonrisa. Tú sabes que yo también tengo contactos y experiencia en relaciones humanas. Él soltó una risa seca, como si no la tomara en serio. Le dijo que si quería sentirse útil, podía preparar algunas notas para la presentación. Sofía asintió, bajando la mirada, pero por dentro
Su mente ya giraba como un engranaje bien aceitado. Porque en el mundo de los negocios, como en la vida, lo que no se dice también tiene poder. Y lo que se espera en silencio, a veces, tiene más fuerza que un portazo. Esa misma tarde, revisó viejos archivos guardados en su computadora. Encontró actas de la empresa, escrituras de propiedad, contratos que ella misma había firmado años atrás. Y ahí estaba, el documento que podía cambiarlo todo. Un contrato firmado por su abuela, donde se le cedían a ella los derechos sobre una parte importante de las acciones. Porque nunca lo había considerado relevante antes. Porque había confiado. Porque no imaginaba que algún día tendría que usar el legado de su familia como escudo frente al hombre que había prometido protegerla. Pero ahora era distinto. Ahora el amor ya no era la prioridad. Lo era su dignidad. Guardó el documento, lo escaneó y lo envió discretamente a su abogado. Un hombre mayor, amigo de su padre, que siempre le decía, las mujeres listas no necesitan gritar, solo firman. Y Sofía firmó, sin temblar, sin preguntar, solo firmó, porque ya no era una esposa traicionada buscando consuelo. Era una mujer construyendo su terreno en silencio, ladrillo por ladrillo, sin que el traidor supiera que estaba parado sobre suelo prestado. Esa noche, al regresar de su reunión, Andrés se mostró animado. Le contó que lo estaban considerando para el cargo de CEO, que todo parecía alinearse. Sofía lo escuchó con atención. Le preguntó por los nombres de los inversores, por las propuestas estratégicas, por el nuevo enfoque comercial. Él, encantado con su propio ego, no notó que cada pregunta era una mina que ella colocaba con precisión quirúrgica. Sofía no quería boicotearlo. Quería dejarlo crecer, elevarlo, hacerlo creer que estaba en la cima, para que la caída doliera más. Estoy tan orgullosa de ti, Andrés, le dijo, acariciándole la mano. Sé que vas a llegar muy lejos. Él la besó en la mejilla, satisfecho. No sabía que, justo en ese momento, Sofía ya había movido la primera pieza de un tablero que él no sabía que estaban jugando. Porque el amor puede hacernos ciegos, pero el desamor nos hace ver con una claridad que asusta. Y esa claridad, la de ella, era su nueva brújula. Una brújula que la guiaría por un camino emocionante, de reconstrucción profunda y superación auténtica. A veces, la reunión más importante no ocurre en una sala con trajes y carpetas. Ocurre entre una mujer y su reflejo. Una reunión sin testigos. Sin testigos, pero con consecuencias. En la oficina del fondo, donde el polvo había hecho su hogar entre carpetas olvidadas, Sofía encontró las respuestas que llevaba años sin buscar. Había algo casi poético en ese lugar. Papeles amarillentos, recuerdos administrativos, nombres impresos que ya no significaban nada. Pero entre todo ese caos, su intuición la llevó a una caja rota, archivada bajo el nombre de su abuela. La misma mujer que, años atrás, había sido el pilar de su vida. La misma que ahora, sentada en su mecedora, apenas recordaba los nombres de sus nietos, pero que alguna vez le prometió: cuando te cases, te daré lo mejor que tengo, para que nada ni nadie te quite tu lugar. El contrato estaba allí, claro, firmado, legal. Un documento que confirmaba que el 35% de las acciones de la empresa familiar seguían a nombre de su abuela, pero con la cláusula explícita de cesión directa a Sofía, con efecto inmediato desde el día de su boda. Andrés jamás lo había mencionado. Tal vez no lo sabía. O peor, tal vez sí lo sabía, pero creyó que ella nunca sería lo suficientemente astuta como para reclamarlo. Y por primera vez, Sofía entendió el verdadero valor de lo que tenía en las manos. No era dinero, no era poder, era historia, era legado, era la palanca que necesitaba para equilibrar una balanza que siempre había estado torcida. Con manos firmes, escaneó cada página y envió todo al correo de don Ernesto, su abogado. Un hombre mayor, sabio, que había sido confidente silencioso desde su juventud. Estoy lista, escribió en el asunto. Él no preguntó nada. Sabía, y con eso bastaba, porque cuando una mujer dice que está lista, no necesita explicaciones, necesita acción. El correo fue enviado. El archivo invisible ya no lo era. Y mientras Andrés seguía confiado en su camino al trono empresarial, Sofía preparaba las columnas de un imperio que, aunque él no supiera, siempre le había pertenecido a ella. Aquel día decidió ir a visitar a su abuela. No como nieta, sino como heredera. No quería verla por culpa ni por nostalgia, sino por respeto. Al llegar,
La encontró dormida en el jardín, con el rostro tranquilo. Se sentó a su lado, le acarició la mano y le susurró al oído: «Gracias por confiar en mí antes que yo lo hiciera. Te juro que no lo voy a desaprovechar». Su abuela no respondió. Apenas sonrió entre sueños, como si, en algún rincón de su memoria borrosa, supiera que su legado estaba en buenas manos. Y Sofía, en ese instante, sintió algo sagrado, el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de quien sabe que ya no está sola. Por la noche, al volver a casa, encontró a Andrés viendo televisión con una cerveza en la mano, relajado, completamente ajeno al terremoto que se avecinaba. Le preguntó cómo había ido su día, y él respondió con esa mezcla de aburrimiento y superioridad que últimamente lo caracterizaba. «Nada nuevo, todo avanza bien», dijo. Sofía sonrió, le sirvió la cena, y mientras cortaba la carne con precisión, pensaba: «Qué triste es no saber que el suelo bajo tus pies ya cambió de dueño». Esa madrugada, mientras él dormía profundamente, Sofía revisó viejos correos de su cuenta compartida. No buscaba más pruebas de traición. No necesitaba más confirmaciones. Pero entonces, entre los mensajes borrados, encontró uno que no esperaba. Un correo enviado hace 7 años por Andrés a uno de sus socios. En él hablaba de cómo había sido inteligente al casarse con la nieta del fundador. «El apellido abre puertas que yo solo no podría cruzar», decía el mensaje. Y aunque el texto era antiguo, el golpe fue fresco, porque ese correo confirmaba algo que Sofía nunca se había atrevido a pensar, que quizás, desde el principio, ella fue un medio, una estrategia, un trampolín. Sintió un vacío helado en el estómago, no por lo que había leído, sino por lo que confirmaba. Durante años creyó que el amor entre ellos era una alianza, un compañerismo real, pero esa frase, tan seca, tan calculada, le devolvía una imagen distinta, la de una mujer usada, adornada, necesaria solo mientras fuera útil. Cerró el portátil, se levantó en silencio y miró a Andrés dormido. ¿Cómo alguien puede dormir tan plácidamente cuando ha convertido la vida de otro en un negocio? Pero no lloró. Ya no. Esa Sofía había quedado atrás. En su lugar, estaba esta mujer nueva, más fuerte, más consciente. Una mujer superadora, que usaba su dolor como combustible y su dignidad como escudo. A veces, pensó, la verdad no llega cuando la buscas, sino cuando estás lista para recibirla. Y ese archivo, ese correo, ese documento escondido por años, era más que una herramienta legal. Era una verdad sin anestesia. La última pieza de un rompecabezas que ahora, al fin, tenía forma. En el perfil anónimo que había creado, escribió esa noche una nueva reflexión. Lo más difícil no es descubrir que te usaron. Lo más difícil es darte cuenta de que lo permitiste. Pero cuando abres los ojos, ya nadie puede volver a cerrarlos. Al despertar, su publicación ya tenía más de 1000 comentarios. Mujeres de todas partes compartían sus propias historias. Una de ellas escribió: «¿Y tú qué hiciste cuando lo supiste?». Sofía sonrió frente a la pantalla. Aún no podía contar su historia, pero pronto, el mundo sabría la respuesta. La mañana siguiente fue distinta. No porque Andrés actuara diferente, seguía igual de disperso, igual de confiado, igual de ciego, sino porque Sofía ya no se sentía parte del escenario. Era como si la actriz principal hubiera decidido bajarse del guión y comenzar a escribir el suyo. Mientras preparaba su café, abrió el portátil y se detuvo en la página de inicio del perfil que había creado días atrás. Un nombre falso, una foto sin rostro, y cientos de mujeres compartiendo sus historias bajo el mismo manto de anonimato. ¿Por qué eso la conmovía tanto? Porque en esas mujeres veía reflejos de sí misma, voces calladas por años, almas que aprendieron a disimular el dolor con maquillaje y sonrisas. Sin pensarlo mucho, Sofía comenzó a escribir. Pero no sobre ella, no todavía. Compartió una historia ficticia, inspirada en otra seguidora. Hablaba de una mujer que cocinaba para su esposo, mientras él cocinaba mentiras. La publicación se volvió viral. «Me pasa lo mismo», decían. «Esto es exactamente lo que viví». Los mensajes comenzaron a llegar como oleadas de confesiones. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sintió sola. Se sintió parte de algo más grande, algo emocionante. Una comunidad de mujeres que, como ella, decidían levantarse en lugar de romperse. Una red invisible de superación femenina. El perfil fue creciendo.
La gente la llamaba la que escribe con el alma. Le pedían consejos. Le contaban secretos. Algunas lloraban con sus textos. Otras le enviaban frases de aliento sin saber que ella también sangraba por dentro. Pero lo más poderoso fue lo que ocurrió una semana después. Recibió una invitación a participar en una charla online sobre resiliencia femenina. El correo venía firmado por Marta, fundadora de un nuevo programa llamado Mujeres Éticas en los Negocios. Sofía se congeló. Marta, la amante, la impostora, tuvo que leer el correo varias veces para creerlo. Marta no sabía que ella era quien escribía desde ese perfil. La estaba invitando a hablar sobre ética emocional. Era un chiste cruel del destino, pero también una oportunidad disfrazada. La vida, pensó Sofía, tiene una forma muy particular de devolverte las cosas. A veces lo hace en bandeja de plata, con postre incluido. No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Analizó cada palabra del mensaje, cada línea del programa. Marta se presentaba como coach emocional. Hablaba de integridad, de construcción femenina desde el respeto. Y Sofía, al leer eso, no pudo evitar reír. De esas risas secas, amargas, que brotan desde el lugar más roto del alma. Finalmente, aceptó, pero bajo otro seudónimo. Una identidad distinta. Nadie la reconocería por su voz. Solo usaría el chat para responder preguntas. Le parecía irónico y perfecto, porque esta vez no se trataba de desenmascarar a Marta. Se trataba de mirar sus mentiras con la frente en alto, sabiendo que cada palabra falsa dicha por ella era un reflejo del vacío que llevaba dentro. Y eso no necesitaba venganza. Se bastaba solo. La charla fue un éxito. Marta hablaba con seguridad, con frases ensayadas que sonaban como eco de libros mal leídos. Sofía la observaba desde el otro lado de la pantalla. No con odio, con compasión, porque para mentir tan bien, uno debe haberse mentido a sí mismo muchas veces. En el chat, muchas mujeres preguntaban cosas reales, profundas. Y ahí estaba Sofía, contestando con el alma, sin títulos, sin vanidad, solo verdad. Una participante escribió: ¿cómo se sigue adelante cuando te fallan en lo más sagrado? Sofía respondió sin pensarlo: empiezas por ti, porque si alguien rompió lo que tenías, es porque tú tienes el poder de volver a construirlo. Mejor, más fuerte, más tuyo. Y fue esa respuesta la que encendió el fuego. Decenas comenzaron a escribirle por privado. Le pedían que abriera un grupo, que diera talleres. Ella no se sentía lista aún, pero algo dentro de ella sí lo estaba. El texto que había nacido en la oscuridad ahora tenía luz. Y propósito. Esa noche, Andrés se acercó con un vino. Le habló de negocios. Le dijo que las cosas iban bien, que pronto todo será nuestro. Sofía lo miró. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa tenue, elegante, como la de alguien que sabe un secreto que el otro jamás entenderá. Porque en ese momento, ella ya no necesitaba tener la última palabra. Su silencio hablaba más alto que cualquier discurso. Y mientras él planeaba sus próximos pasos, ella ya había dado los suyos. Silenciosos, firmes, poderosos. Porque hay sonrisas que ocultan dolor, pero hay otras que anuncian el renacer de una mujer que decidió dejar de esperar justicia y empezar a construirla. El rostro de Marta iluminaba la pantalla. Sonreía, gesticulaba, daba consejos. Sofía la observaba con una mezcla de asombro y estudio, como quien ve a una actriz interpretando un papel demasiado bien ensayado. No había duda, la amante se había convertido en vocera de la ética emocional, como si el universo entero quisiera poner a prueba la paciencia de Sofía. Pero ella no se inmutó. Había algo en esa imagen, una arrogancia disfrazada de luz, un discurso hueco pronunciado con firmeza, que en lugar de irritarla, la inspiraba. Porque ahora entendía algo fundamental. Marta no era su enemiga. Era solo un síntoma, un reflejo del tipo de hombres como Andrés, que necesitaban verse poderosos a través de mujeres que no los conocieran del todo. Durante la charla, Marta hablaba de sororidad, de transparencia emocional en el ámbito corporativo. Sofía, en silencio, anotaba cada palabra, no para desenmascararla, sino para entenderla. Porque quien comprende al otro, gana ventaja. Y en esta etapa del juego, Sofía no estaba interesada en gritar la verdad. Quería posicionarse, estudiar el campo, entrar por la puerta grande, sin hacer ruido, para que delatara a Marta cuando ella misma, con sus actos,
acabaría revelando su propia incoherencia. Cuando terminó la conferencia, Sofía recibió una avalancha de mensajes. Mujeres agradecidas, mujeres conmovidas. Pero entre todos los correos, uno llamó su atención. Una carta oficial de la Junta de Accionistas de la empresa familiar. La citaban para revisar la estructura interna del consejo. El título del mail era claro: Revisión de poderes internos, solicitud de actualización accionaria. Su corazón dio un vuelco. No por miedo, sino por anticipación. Sabía que ese día llegaría. Y ahora, tenía todo en orden. El archivo invisible que había encontrado semanas atrás ya estaba validado. El 51% de la empresa estaba oficialmente bajo su nombre. Lo que venía no era solo un paso. Era un giro. Una tormenta silenciosa. Guardó el correo y fue a buscar una copa de vino. Andrés no estaba. Marta tampoco. Estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, la soledad le supo a poder. Encendió el portátil y escribió una frase para su perfil anónimo. El momento más poderoso de una mujer no es cuando grita, sino cuando sonríe sabiendo lo que el otro aún no sabe. Miles reaccionaron. Algunas preguntaron si hablaba de una traición. Otras, si era sobre un divorcio. Pero ella no respondió. Solo leyó, observó, analizó. Porque cuando una ha sido herida desde dentro, aprende a leer entre líneas incluso en el silencio de los otros. La tarde siguiente, mientras revisaba documentos en la oficina de su padre, un empleado nuevo se le acercó y le dijo en voz baja: ¿Usted es la señora Vargas? Sí. ¿Por qué? Me pidieron que llevara esto al señor Andrés. Pero como usted aparece ahora como principal firmante, creo que debe verlo usted primero. Sofía tomó el sobre sin mostrar sorpresa. Lo abrió con calma. Era una copia del nuevo contrato de expansión que Andrés quería aprobar sin consultar con el consejo. Una maniobra arriesgada que, si no fuera por ese pequeño detalle legal que él ignoraba, que ella ya tenía el control accionario, le habría salido perfecta. Pero no, la historia había cambiado, y ella era ahora la autora del final. Al volver a casa, lo encontró en el salón hablando por teléfono, como siempre, con esa seguridad de quien se cree intocable. Le dio un beso en la mejilla, lo escuchó hablar sobre cifras, mercados, estrategias. Todo muy técnico, todo muy vacío. Y mientras él hablaba, Sofía solo pensaba: tú no sabes lo que sé. No tienes idea de lo que ya es mío. Y en ese pensamiento había algo más que superioridad. Había tristeza también, porque aunque él había jugado con su confianza, ella no quería aplastarlo. Quería superarlo emocionalmente, superarlo intelectualmente, superarlo desde ese lugar al que él jamás tendría acceso. Más tarde, sola en su cuarto, volvió a escuchar la grabación de la charla de Marta. Pero esta vez no la escuchó como espectadora, sino como estratega. Entendió cómo hablaba, que vendía, cómo se presentaba. Y en medio de ese análisis, algo la golpeó. Marta no solo se acercaba a Andrés por deseo. Se acercaba porque sabía lo que él representaba. Poder, conexiones, acceso. Era una trepadora emocional, disfrazada de empoderamiento. Pero ese disfraz tenía costuras débiles. Y Sofía ya tenía la aguja. Se recostó en la cama y se permitió sonreír. Porque ahora todo encajaba. Andrés, Marta, la empresa, el perfil anónimo, los correos, los contratos, todo formaba parte de una red que, sin quererlo, ellos mismos le habían regalado. Porque la mejor forma de ganar, pensó, es cuando el otro no sabe que está perdiendo desde el principio. Cuando Sofía entró en la sala de juntas aquella mañana, todo se detuvo. Literalmente, el murmullo habitual de los ejecutivos se desvaneció como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Ella llevaba un conjunto sobrio, elegante, y un brillo en los ojos que no tenía nada que ver con el maquillaje. Andrés ya estaba allí, revisando unos papeles con aire triunfal, como si fuera el dueño del lugar. Al verla, sonrió con esa sonrisa automática que uno reserva para lo predecible. Pero Sofía no era predecible. No más. Se sentó en la cabecera de la mesa sin pedir permiso, con la naturalidad de quien sabe exactamente dónde pertenece. ¿Todo listo para la presentación?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Andrés frunció el ceño, pero disimuló. No dijo nada. La mayoría de los presentes intercambió miradas, incómodos. Sabían algo que él aún no. Sofía, como nueva presidenta del consejo, ya había sido notificada oficialmente por los accionistas. Y aunque aún no se había hecho público, los papeles estaban firmados,
legalizados y entregados. Ella era, en términos formales, la voz más poderosa de esa sala, pero no necesitaba gritarlo. No necesitaba golpear la mesa ni mirar por encima del hombro. Su sola presencia hablaba por ella, y lo que decía, sin abrir la boca, era claro: yo ya gané. Durante la reunión, Andrés presentó su propuesta de expansión con entusiasmo. Usó gráficos, cifras, tecnicismos. Habló como si todo estuviera bajo control. Sofía lo observaba con atención, como quien mira una obra que ya conoce el final. Cada palabra suya era una confirmación de su ignorancia, de su arrogancia. Y sin embargo, no lo interrumpió. Lo dejó brillar, porque sabía que el poder más impactante es el que se ejerce con paciencia, el que no necesita imponerse a gritos, el que deja que el otro hable, para luego mover una sola pieza y derrumbar todo el tablero. Al final, cuando los aplausos comenzaron tímidamente, Sofía levantó la mano. Una última cosa, dijo con serenidad. Quiero convocar a todo el equipo a un evento de cierre trimestral. Vamos a anunciar algunas actualizaciones importantes. Será esta semana. Andrés, ¿puedes encargarte del discurso de apertura? Él asintió, encantado. Ni siquiera se preguntó por qué lo pedía. Estaba tan eufórico con su propio reflejo que no veía el tsunami que se venía detrás. Sofía lo sabía, lo sentía, y en esa calma suya había algo profundamente emocionante. Porque no era una calma pasiva, era estratégica, era el resultado de haber entendido que el grito libera, pero el silencio transforma. Esa noche, mientras Andrés hablaba por teléfono con uno de sus socios, Sofía trabajaba en los últimos detalles del evento. Tenía la lista de invitados, el programa, los discursos, pero sobre todo, tenía el momento calculado al milímetro. Sabía que sería una noche inolvidable, no porque ella fuese a humillar a nadie directamente, sino porque dejaría que las piezas hablaran solas, que los hechos fueran tan claros, que el escándalo no hiciera falta. Esa era la diferencia entre la venganza impulsiva y la justicia emocional. Una se grita, la otra se construye. Antes de dormir, publicó una frase en su perfil anónimo. El silencio también es una respuesta, a veces, la más poderosa. Los comentarios llegaron en oleadas. Una mujer escribió: ¿cómo se hace para no explotar cuando lo sabes todo? Sofía respondió, sin revelar su identidad: no explotas cuando tienes un plan. No estallas cuando sabes que el final será tuyo. En los días siguientes, Andrés se mostró cada vez más confiado. Se paseaba por la oficina como un rey sin corona, pero convencido de que el trono era suyo por destino. Marta, por su parte, comenzó a aparecer más seguido. Se hacía ver. Se presentaba a los colegas como consultora externa, saludaba con besos falsos y sonrisas prepotentes. Sofía la observaba en silencio. No necesitaba marcar territorio. Marta no era amenaza, era un error con piernas. Un descuido que pronto se haría evidente para todos. Y entonces, el día del evento llegó. El salón estaba decorado con elegancia. La prensa había sido convocada. Los socios esperaban ansiosos. Andrés caminaba entre los invitados como pez en el agua, saludando, bromeando, estrechando manos. Marta, a su lado, se comportaba como la esposa legítima, tocando su brazo, sonriendo para las fotos. Sofía los dejó disfrutar. Después de todo, ¿no es más efectivo desmontar un castillo cuando todos están mirando? Y mientras el murmullo aumentaba, Sofía miró su reloj. Faltaban 10 minutos para el discurso. Andrés estaba en el centro del escenario. Marta, en la primera fila. Todo listo, todo en su lugar, todo como ella lo había planeado. Pero aún no lo sabían. Y ese era, sin duda, el verdadero poder, el de no gritar, porque ya lo sabes todo. Sofía se vistió sin apuro. Cada movimiento frente al espejo era una afirmación silenciosa. El vestido elegido no era el más caro del armario, ni el más llamativo. Era simple, sobrio, impecable. Un blanco marfil que contrastaba con la sombra que había dejado el engaño en su alma, pero que ahora parecía disiparse. Su maquillaje, apenas un susurro de luz en los ojos. El cabello recogido con la misma elegancia con la que había aprendido a sostener el alma cuando todo dentro de ella temblaba. Hoy no era un día cualquiera, era el día, y ella no necesitaba brillar más que su verdad. El evento se desarrollaba en un salón de mármol y cristal en la sede central de la empresa. Todo estaba perfectamente calculado. La música ambiental, los meseros uniformados, el vino importado.
Era la escenografía ideal para una caída inesperada. Sofía llegó en su auto, sola, como siempre. Al bajarse, los flashes no la persiguieron, pero algunas cabezas sí giraron. Había algo en su andar, en su expresión serena, que descolocaba. Saludó a varios empleados con amabilidad, a otros con distancia. Caminaba como quien ya había estado ahí, pero desde otro lugar. Marta llegó 15 minutos después. Su vestido era rojo fuego, ceñido, provocador. Caminaba con ese aire de quien cree haber conquistado algo que siempre fue suyo. Tomó del brazo a Andrés como si lo estuviera marcando. Sofía la observó desde la barra y sonrió apenas. Marta hablaba con todos, reía alto, lanzaba miradas cargadas de falsa inocencia. Los hombres del lugar la miraban con esa mezcla de deseo y duda. Las mujeres, con una sonrisa educada y ojos afilados. Nadie decía nada, pero todos veían lo evidente. Alguien intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. Andrés, por su parte, se paseaba con su copa de vino como si el mundo fuera suyo. Saludaba a socios, guiaba a los periodistas, lanzaba frases ensayadas. Se notaba en su elemento. Nadie podía imaginar que el suelo que pisaba ya no le pertenecía. Sofía se limitó a observarlo. No desde el rencor, sino desde la altura emocional de quien ya no necesita competir. Porque la verdadera elegancia no está en tener más, sino en saber que no necesitas demostrar nada a nadie. La ceremonia comenzó. El presentador del evento hizo una introducción formal. Luego, invitó a Andrés a subir al escenario para abrir la noche con unas palabras. Él tomó el micrófono con seguridad, agradeció a todos, habló del futuro brillante de la empresa, de los valores familiares que la sostienen. Habló incluso del amor. Sí, del amor. Dijo que tenía la suerte de contar con una mujer que siempre lo había acompañado, el pilar de mi vida, y miró hacia Marta. El aplauso fue tibio. Algunos sonrieron por compromiso, otros bajaron la mirada. Y Sofía sostuvo su copa con elegancia. No se inmutó. El golpe todavía no había llegado. Cuando terminó su discurso, Sofía se acercó lentamente al escenario. Subió sin apuro. Su presencia detuvo el murmullo de la sala. Andrés se giró, algo incómodo, pero aún sonriente. No entendía qué hacía ella ahí. No era parte del programa. No la esperaba, y eso lo descolocaba. Marta frunció el ceño desde su asiento. Había una tensión flotando en el aire, densa, eléctrica. Sofía tomó el micrófono, agradeció la presencia de todos con voz firme y cálida. Y luego dijo, quiero tomarme un momento para celebrar. No solo este evento, sino la oportunidad de compartir con ustedes una transición importante. Andrés asintió, intentando mantener la compostura. Marta cruzó las piernas con fuerza. Los socios intercambiaron miradas. Sofía, imperturbable, continuó. Como nueva presidenta del consejo, es para mí un honor anunciar que la empresa inicia una nueva etapa. Una etapa donde la ética no será una etiqueta, sino un pilar. Donde la lealtad no será un eslogan, sino una práctica. Los murmullos comenzaron. Andrés intentó interrumpir. Marta enrojeció visiblemente. Sofía alzó una mano con suavidad, como pidiendo un minuto más. El público respetó el gesto. Y entonces sonrió. No con burla, sino con esa paz que da el saber que no le debes nada a nadie. Y como símbolo de este nuevo comienzo, hemos decidido redefinir algunos roles. A partir de ahora, el señor Andrés Vargas ocupará un nuevo cargo dentro de la estructura. Un cargo que le permitirá seguir aportando, desde otra perspectiva. Silencio. Ni una silla se movió. Ni un tenedor chocó. Andrés palideció. Marta se quedó sin aire. Sofía bajó lentamente del escenario, sin mirar atrás, mientras el público comenzaba a murmurar cada vez más fuerte. No había gritos. No hubo escándalo. Solo un cambio de guión que nadie vio venir. Y en medio del caos, ella caminó entre los invitados con la misma elegancia con la que había llegado. Impecable, serena, invencible. El silencio que siguió al anuncio fue brutal. No solo incómodo, no solo denso. Fue absoluto. Un silencio que no pedía permiso, que no dejaba espacio para risas nerviosas ni comentarios al oído. Un silencio que dolía, que apretaba el pecho, que obligaba a bajar la mirada. Andrés seguía de pie en el escenario, con el micrófono aún temblando entre sus manos. Parecía congelado, como si esperara que alguien gritara «Es una broma, corten, esto no estaba en el guión». Pero no,
No había cámaras de ficción, solo miradas reales. Juzgando, observando, descubriendo. Su sonrisa forzada se derritió lentamente, como un disfraz mal pegado. Los ojos se le llenaron de preguntas que no sabía cómo responder. Intentó buscar a Marta entre la multitud, como si su presencia pudiera anclarlo de nuevo a algo. Pero lo que encontró no fue apoyo. Fue una mirada fría, tensa, contraída. Marta no sonreía. Tenía los labios apretados, la mandíbula rígida, los dedos crispados sobre el bolso. Y en esa mirada, lo supo, la alianza había terminado. No porque ella se sintiera traicionada, sino porque ya no le servía. Porque el plan había fracasado. Y nadie quiere sostener una derrota ajena. Desde un rincón del salón, Sofía los observaba. No se movía, no celebraba, no alardeaba. Tenía una copa en la mano y los pies firmes sobre el suelo. Era la única mujer allí que no necesitaba mirar alrededor para confirmar su poder. No tenía prisa, no tenía revancha, solo una serenidad elegante, casi cruel, que decía sin palabras: yo avisé, pero en silencio. Y eso es lo que más perturba a quien traiciona, el momento en que se da cuenta de que nunca tuvo el control. Andrés estaba solo. Lo entendió cuando los directivos empezaron a revisar sus teléfonos para evitar su mirada. Cuando los socios cruzaban murmullos en voz baja. Cuando los empleados bajaban la vista con incomodidad o tecleaban discretamente, sin querer parecer sorprendidos, pero claramente atrapados por el escándalo inminente. El hombre que caminaba con pasos seguros, el que miraba desde arriba, el que creía haber conquistado su mundo, ahora no era más que un eco de sí mismo. Y lo peor, ni siquiera entendía del todo cómo había llegado ahí. Una periodista se acercó a Sofía, con respeto y miedo mezclados en la voz. «Señora Vargas, ¿quiere ofrecer unas palabras para la prensa?» Sofía sonrió apenas, con la elegancia de quien no necesita defender su versión. «No es necesario», dijo, sin altivez. «Esta noche ya se ha dicho todo». En la otra esquina del salón, Marta intentaba escapar con dignidad, pero su vestido rojo, elegido para llamar la atención, ahora era su peor enemigo. Era imposible ignorarla. Caminó con paso firme hacia la salida, fingiendo calma, pero los flashes comenzaron a seguirla como cazadores de escándalo. Las preguntas llovían. ¿Qué relación tiene con el señor Vargas? ¿Qué rol cumple en la empresa? Es cierto que estaba siendo considerada para un cargo interno. Marta no respondió. Solo bajó la cabeza, apretó los dientes y aceleró el paso. Pero era demasiado tarde. Su imagen, que tanto había trabajado para parecer poderosa, ahora solo representaba oportunismo mal ejecutado. En el escenario, Andrés intentó recomponerse. Carraspeó. Quiso tomar la palabra. Nadie se lo impidió, pero nadie lo alentó. «Quiero aclarar que todo esto ha sido una sorpresa para mí», empezó, con voz temblorosa, pero confío plenamente en la visión de Sofía. El resto fue un murmullo. Sus frases se perdían en el aire como humo sin forma. Ya no tenía presencia. Nadie aplaudió. Nadie lo sostuvo con la mirada. Porque cuando el rey cae, los mismos que lo aplaudían con entusiasmo son los primeros en mirar hacia otro lado. Así funcionan las cortes de poder. Y Andrés, que durante años se sintió invencible, lo estaba aprendiendo en tiempo real. Dolorosamente, Sofía no esperó más. Entregó su copa vacía a un mesero y salió caminando con la misma elegancia con la que había entrado. No se despidió, no giró el rostro, no necesitaba ver el final. El desenlace ya estaba escrito. Lo había planeado con paciencia quirúrgica. Y como un eco elegante, sus últimas palabras seguían flotando en el aire. El señor Vargas ocupará un nuevo cargo. Un cargo que le permitirá seguir aportando, desde otra perspectiva. Esa frase era dinamita. Pero una dinamita forrada en terciopelo. La clase de golpe que no deja sangre, pero deja cicatriz. En el coche, camino a casa, el mundo parecía ir más lento. Las luces de la ciudad pasaban como manchas suaves por la ventana. Su asistente conducía en silencio, respetando el ritmo de su jefa, de la mujer que acababa de redefinir lo que significa dar la vuelta por arriba. El teléfono sonó. Era Ernesto, su abogado. «Lo lograste», dijo él, con orgullo contenido. «No, Ernesto. Solo comencé», respondió Sofía, mirando por la ventana. Al llegar, se quitó los tacones sin apuro. No estaba agotada. Estaba completa. Dejó el vestido colgado en el respaldo de una silla, no como quien se desnuda al llegar a casa,
sino como quien descuelga un uniforme después de una batalla. No había necesidad de champán. Esa no era una victoria de celebración ruidosa. Era justicia emocional. Y la justicia, cuando es verdadera, no hace ruido. Solo reordena todo. Se sirvió un vaso de agua. Se acomodó en el sofá. Abrió su laptop. Su perfil anónimo seguía encendido. Miró la pantalla unos segundos. Luego escribió: los ojos de los traidores no saben mentir. Solo saben mirar cuando creen que nadie los está viendo. La publicación explotó. En minutos, miles de mujeres la compartieron. Una comentó: hoy me miró como si no supiera que yo sabía. Sofía respondió, sin firma: la traición no necesita pruebas. Solo necesitas observar y actuar cuando ellos menos lo esperan. Esa noche, durmió profundamente. No soñó con venganza. Soñó con libertad, porque lo que había comenzado como un acto de dolor se había convertido en una historia emocionante de superación. Y lo mejor, ella lo sabía, aún estaba por venir. La mañana después del evento tenía una textura densa. No era la quietud dulce de un hogar en paz, sino la suspensión tensa de una verdad que ya no se podía deshacer. La casa, que tantas veces había sido escenario de silencios disfrazados, ahora respiraba distinto, más pesado, más definitivo. Andrés bajó las escaleras sin apuro, con el andar torpe de quien ya no encuentra lugar en lo que solía ser suyo. El traje aún bien planchado, el cabello aún en orden, pero los hombros hundidos, la mirada baja, como si su cuerpo ya supiera algo que su ego todavía se negaba a aceptar, que había perdido. Sofía ya estaba en la cocina. El aroma del café flotaba en el aire como un símbolo de normalidad. Pero no era una mañana más. No era una taza más. Cada sorbo que ella tomaba era una afirmación. No de superioridad, de soberanía, de retorno. Porque cuando una mujer retoma el lugar que le pertenece, hasta el más mínimo gesto se convierte en mensaje. Sentada con la espalda recta, las piernas cruzadas con naturalidad y el rostro sereno, Sofía era la representación exacta del poder sin esfuerzo. Andrés entró, murmuró un saludo. No esperaba respuesta. No merecía conversación. Se sentó frente a ella. El ruido de su celular vibrando era lo único que llenaba el espacio. Las notificaciones no paraban. Titulares en portales financieros, colegas enviando mensajes ambiguos, algunos de apoyo, otros de sorpresa mal disimulada. Todos decían lo mismo, aunque con distintas palabras. No sabíamos que ella tenía tanto poder. Pero claro que lo sabían. Solo que jamás imaginaron que ella lo usaría. Porque durante años la confundieron con docilidad. Confundieron su silencio con resignación. Creyeron que la elegancia era debilidad. Y cuando una mujer no reacciona con gritos ni con rabia, la gente asume que no hará nada. Pero se equivocan. Porque el silencio de una mujer que lo ha visto todo, lo ha soportado todo, y aún así se sienta a tu lado sin temblar, es la antesala del cambio. ¿Vas a decir algo?, preguntó él, sin levantar la vista. Sofía no se apuró. Terminó su sorbo. Luego lo miró. Esa mirada no juzgaba, no acusaba. Solo le mostraba la verdad. Él ya no era necesario en ese diálogo. ¿Qué quieres que diga, Andrés? ¿Qué me dolió? Ya lo sabes. ¿Que lo supe desde hace tiempo? También. No pensé que harías algo así. En público, balbuceó. Ella arqueó una ceja, sin perder la serenidad. Así como, tomar lo que siempre fue mío. Y ahí quedó la pregunta, colgando en el aire como un espejo suspendido. Andrés no pudo sostenerla. Bajó la mirada, no porque aceptara la culpa, sino porque no tenía cómo esconderla. No había excusas, no había argumento. Solo había un silencio que decía todo lo que ya no hacía falta repetir. Sofía se levantó. Llevó su taza al fregadero. No dijo adiós. No dejó rastro. Salió con la dignidad tranquila de quien no necesita aplausos para sentirse en paz. Horas más tarde, en la empresa, el cambio ya era evidente. La placa con el nombre de Andrés había desaparecido de la puerta principal. En su lugar, una nueva más pequeña, discreta, con un título neutro, asistente de dirección estratégica. Una etiqueta cortés para una posición decorativa. Ya no era el quien firmaba. Ya no era el quien tomaba las decisiones. Era parte del engranaje, no su centro. Y aunque intentaba mostrarse útil, los ojos de todos ya miraban hacia otro lado. El mayor golpe no fue perder el poder. Fue perder el respeto sin que nadie lo insultara. Fue ver cómo su nombre pasaba de impresionar
a ser solo una referencia del pasado. Porque cuando la admiración se esfuma, no hace ruido. Se va en suspiros, en silencios incómodos, en frases que antes terminaban en aplausos y ahora solo provocaban miradas al reloj. Sofía, por su parte, no se instaló en una oficina de lujo. Prefería salas de reuniones con mesas circulares, donde todos pudieran mirarse de frente. Cambió los protocolos fríos por conversaciones sinceras. El primer proyecto que lanzó como presidenta fue un programa de mentoría para mujeres jóvenes, becas, asesoramiento, redes de contacto reales. Su mensaje era claro: abrir camino no era suficiente, había que sostenerlo abierto. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron, otros la miraron con escepticismo, pero nadie la ignoró, porque Sofía ya no era una sorpresa, era una estructura, era una idea, era una presencia que había venido a quedarse. Mientras tanto, Marta, fuera del escenario, fuera de la narrativa oficial, intentó acercarse. Enviaba notas de voz a Andrés, mensajes redactados con frases manipuladoras y pedidos de explicación. Incluso hizo llegar flores a su antigua oficina, pero Andrés ya no respondía. No por culpa, por vacío, porque ya no le servía. Marta fue su apuesta cuando creía que podía ganar sin perder, pero perdió, y con él, ella también cayó. En la empresa, su nombre fue desapareciendo de las conversaciones, de los pasillos, de las memorias. Lo único que quedaba era el leve rastro de un perfume que ya nadie recordaba a quién pertenecía. Sofía recibió muchas llamadas en esas semanas. Algunos querían detalles. Otros la felicitaban por su elegancia. Todos, en el fondo, querían una historia que contar. Pero ella no les dio nada. Porque la victoria real no necesita traducción. Se vive, y quien la ve, la reconoce. Quien no, se lo pierde. En su perfil anónimo, publicó una nueva reflexión. Una frase que, como todas las suyas, no gritaba, acariciaba, y al mismo tiempo, marcaba. El que ayer te llamaba amor, hoy quizás no se atreve a mirarte, porque sabe que no estás donde te dejó. Estás más arriba, más fuerte, más tú. Esa frase cruzó continentes. Se volvió cita, se volvió tatuaje, se volvió mantra. No era una frase de revancha, era una declaración de soberanía, porque el verdadero cambio no se nota por el castigo al otro, sino por el lugar que una ocupa sin pedir permiso. Al salir de la oficina ese viernes, el cielo estaba cargado, a punto de llover. El aire olía a agua, a tierra fresca, a renacimiento. Sofía no sacó el paraguas. Caminó despacio, permitiendo que las primeras gotas le mojaran el rostro. Como quien, por fin, deja que el agua se lleve no solo la suciedad, sino los restos del pasado. Porque a veces, lo más sanador no es que escampe, es que llueva mientras tú sigues caminando. El salón parecía respirar lentamente, como si todos hubieran inhalado, pero nadie se atreviera a soltar el aire. Las copas tintineaban con precaución. Las risas eran breves, ensayadas, casi incómodas. El evento corporativo avanzaba según lo previsto. Gráficas, palabras grandilocuentes, proyecciones de crecimiento, felicitaciones de rigor. Pero había algo invisible, algo que no estaba en el programa, ni en las carpetas, ni en los discursos. Estaba en el ambiente, suspendido, como una promesa muda de que algo estaba por romperse o por revelarse. Sofía estaba sentada en la primera fila. Su vestido era sobrio, su cabello recogido con elegancia. Sus manos descansaban sobre su regazo, tranquilas. No había tensión en su postura, no había urgencia en su mirada, solo una calma que desafiaba. La calma de quien conoce el final del cuento. Aún así, decide escucharlo hasta el último punto. Sabía que no era parte oficial del programa, pero también sabía que, sin ella, nada de lo que se decía tenía sentido. Era la ausencia más presente, el secreto más evidente. Andrés, a pocos metros, sonreía a medias. Aplaudía en los momentos correctos. Fingía interés, pero su rostro, más delgado, más apagado, delataba la carga de los últimos meses. Ya no era el ejecutivo prometedor. No era el rostro de las campañas internas, ni el centro de las reuniones. Era una sombra educada, una silueta que flotaba entre discursos sin ser mencionada. Una presencia que todos toleraban, pero nadie buscaba. Su castigo no era el olvido, era el desplazamiento cortés. Y eso, para un hombre como él,
Era lo más parecido a la muerte. Marta, en cambio, no estaba. Se decía que había desaparecido del radar. Cerró sus redes, canceló sus proyectos, se distanció de todo. Algunos decían que se había ido del país. Otros, que vivía en la misma ciudad, pero evitaba cualquier lugar donde pudiera ser reconocida. Nadie preguntaba demasiado, porque el mundo corporativo no tiene tiempo para deslices románticos que estallan en público, y porque nadie quería quedar atrapado en los escombros de una caída tan elegante como letal. Cuando el presentador tomó el micrófono para cerrar la noche, mencionó de forma casual que la señora Sofía Vargas había sido invitada a decir unas palabras. Hubo un leve murmullo. No estaba previsto, pero nadie objetó, porque todos entendían que, aunque no figurara en el programa, su voz era necesaria, y quizás inevitable. Sofía se levantó. Cada paso hacia el escenario era una declaración. No caminaba, se afirmaba. El taconeo suave sobre la tarima no era ruido, era ritmo. Un ritmo nuevo, firme, seguro. Tomó el micrófono. No dijo nada por varios segundos. Observó la sala. No buscaba algo. Solo permitía que todos la vieran, que sintieran, que se enfrentaran al hecho de que estaban ante una mujer que había atravesado una tormenta y había salido seca. Gracias por estar aquí, dijo, finalmente. Su voz no era fuerte, pero se escuchaba como si no existiera otro sonido en el mundo. Este ha sido un año de cambios. Algunos visibles, otros silenciosos, algunos celebrados, otros soportados, pero todos, sin excepción, transformadores. Hizo una pausa, bajó la mirada por un segundo, luego miró al público, y luego, por primera vez en meses, miró a Andrés. No con ira, no con tristeza, con una paz que hería más que cualquier reproche. Aprendí muchas cosas, pero hay una que me acompaña todos los días. El poder no siempre está en lo que se grita. A veces, está en lo que se elige callar. Aprendí que el respeto no se exige, se siembra, se cuida, se riega, se protege, y si alguien lo pisa, simplemente dejas de compartirlo. El salón entero contuvo el aliento. Algunos cruzaron miradas, otros evitaron hacerlo. Andrés no se movía. Su rostro era una máscara de tensión contenida. Sabía lo que venía. No cómo, pero sí que vendría. Y para quienes alguna vez dudaron de su intuición, quiero decirles algo. El cuerpo sabe, el alma sabe, incluso cuando la mente se niega. La cucharita de plata en la bandeja, lo supo antes que yo. El susurro fue un relámpago. El nombre no había sido dicho, pero los detalles estaban servidos como postre. Andrés tragó saliva. Su piel palideció. Algunos directivos empezaron a atar cabos. El escándalo no estallaba, pero el golpe sí. Era un golpe seco, limpio, envuelto en terciopelo. La peor clase de humillación, la que no necesita elevar la voz. Sí, yo sabía, continuó Sofía, sin alterar el tono. Desde la primera cucharada del postre, desde que lo preparé con mis propias manos, y lo serví, sabiendo exactamente para quién era. Ni un solo murmullo, solo miradas congeladas, respirares contenidos, un susurro entre las costillas que decía, ella lo sabía todo, desde el principio. Marta no estaba allí para oírlo. Pero todos los que importaban, sí. Y Andrés, por primera vez, no pudo sostener la mirada. Bajó los ojos, porque entendió, tarde, que la venganza no era pública, era elegante, y que el final no le pertenecía. Sofía cerró con una sonrisa serena, una que no buscaba aprobación. Solo decía, aquí estoy, entera. Hoy no celebramos una empresa, celebramos una transformación. La mía, la de muchas, y quizás la de quienes aún están a tiempo de despertar. Los aplausos llegaron, no con euforia, con respeto, largos, sinceros, aplausos que no se daban por cortesía, sino por reconocimiento. Aplausos que no decían bien hecho, sino gracias por hacerlo así. Porque todos sabían que, en un mundo acostumbrado a gritar, ella había dicho lo más fuerte, en voz baja. Al bajar del escenario, muchas personas se acercaron. No para felicitarla por su nuevo rol, sino para agradecerle, por la lección, por la compostura, por la dignidad. Una joven empleada, con los ojos brillantes, le dijo, gracias, no solo por lo que hizo, por cómo lo hizo. Y eso, para Sofía, era suficiente. Esa noche, en casa, se sirvió una copa de vino.
Abrió su perfil anónimo y escribió, con dedos firmes y alma en paz. No tuve que gritar. No tuve que mostrar pruebas. Solo serví el postre. Y mientras todos comían, yo ya sabía. Los comentarios comenzaron a llegar, uno tras otro. Pero uno, entre todos, la detuvo. No tenía foto, solo una frase. Puedo volver a empezar contigo. Ah, Sofía lo leyó una vez. Y luego otra. Sonrió con ternura, pero no con nostalgia. Cerró el portátil lentamente. Y no respondió. Desde el evento, algo invisible pero definitivo había cambiado en el aire que rodeaba a Sofía. No era fama, no era popularidad. Era algo más denso, más profundo. Una energía nueva que entraba con ella en cada sala, que se percibía antes de que hablara, que flotaba en sus silencios con la gravedad de una verdad indiscutible. Ya nadie la presentaba como la esposa de. Ya nadie la llamaba condescendientemente la señora Vargas como quien menciona una figura decorativa. Ahora su nombre se decía con una mezcla de respeto, curiosidad y una pizca de cautela, porque todos habían aprendido, a golpes, que una mujer silenciosa no es una mujer pasiva, es una mujer que está mirando. Y quien mira, decide. Sofía ya no necesitaba ocupar espacio para ser notada, ni hablar fuerte para ser escuchada. Bastaba con estar. Su forma de estar, con la espalda recta, la voz medida, la mirada afilada pero serena, había reemplazado todos los manuales de liderazgo. Ya no preguntaban por su opinión en las reuniones, la esperaban. Su silencio antes de hablar tenía más peso que los discursos enteros de algunos colegas. Y eso, en un mundo construido para hombres impacientes, era revolucionario. Andrés, en cambio, se desdibujaba día tras día, no por castigo externo, sino por derrumbe interno. No sabía moverse sin ser el centro. No sabía respirar sin ser el foco. Ahora caminaba por los pasillos con el paso más lento, las ojeras más marcadas, la sonrisa más ausente. Se había convertido en un actor de reparto de una película que él mismo creyó haber escrito. En las reuniones, hablaba poco, y cuando lo hacía, la sala no se volvía hacia él. Se volvía hacia Sofía. Ella no lo aplastaba, no lo corregía, solo lo dejaba estar. Y eso era lo más cruel y lo más justo. El perfil anónimo de Sofía se había convertido en algo más que un espacio de desahogo. Era un punto de encuentro, una red de resistencia emocional, un refugio virtual para miles de mujeres. Había publicaciones que parecían extraídas directamente de las entrañas. Algunas mujeres le escribían desde hospitales, otras desde autos estacionados en silencio, otras desde matrimonios aún intactos pero ya podridos por dentro. Todas encontraban algo en común en esas líneas, una voz que no gritaba, pero que tocaba donde más dolía y más curaba. Un canal de televisión nacional la contactó con una propuesta tan delicada como potente, un especial titulado Venganza Emocional Femenina y el Poder del Silencio. Querían incluir su historia, bajo anonimato, entre los 5 casos más transformadores de los últimos años. Su perfil ya era citado por psicólogas, terapeutas, sociólogas. Usaban sus frases en conferencias, en círculos de mujeres, incluso en aulas. ¿Y si todas sirviéramos el postre, sabiendo?, decía la conductora al cerrar el programa. Sofía, al verlo, no sintió orgullo ni vanidad. Sintió un eco, una confirmación, como si el universo le susurrara: lo que hiciste valió la pena. Andrés también vio el programa, y lo entendió todo sin que nadie se lo dijera. La cucharita, la cena, el ascenso, el golpe, estaba todo ahí, no con nombres, pero sí con detalles suficientes para saber que el telón se había levantado. Esa misma noche la esperó en casa. No gritó, no discutió, solo preguntó: ¿fuiste tú? ¿De qué me hablas? Respondió ella, como si no supiera. Del programa. La historia es nuestra. No, es la historia de muchas. Y esa respuesta lo partió. No por evasiva, por verdad, porque le recordó que todo lo que creyó exclusivo era apenas una muestra de un patrón, que su traición no fue un error aislado, sino un reflejo de algo más grande, más común, más doloroso. Y Sofía ya no hablaba por ella. Hablaba desde un lugar que él jamás podría pisar, la dignidad compartida de miles de mujeres que eligieron levantarse sin ruido. Días después, una editorial feminista la contactó. Querían publicar sus textos en un libro anónimo, un compilado de reflexiones, frases y pequeñas crónicas. El título lo propusieron ellas, desde la primera cucharada.
Ella dudó, no por miedo a ser descubierta, dudó por respeto, porque sentía que aquello ya no le pertenecía solo a ella. Pero entonces leyó uno de los cientos de mensajes que llegaban a diario. Gracias por poner en palabras lo que nunca supe cómo decir. Me leí entera en tu historia. Y ahí entendió que no era por fama, era por propósito. Y aceptó. Andrés, mientras tanto, continuaba su caída silenciosa. Nadie lo echó. Nadie lo despreció abiertamente. Simplemente, dejaron de contar con él. En los nuevos planes, su nombre no aparecía. En las decisiones clave, su opinión no era requerida. Y lo peor no era eso. Lo peor era que Sofía no movía un solo dedo para que eso sucediera. No conspiraba, no intervenía, solo estaba ahí, brillando con esa luz que no ciega, pero que revela. Y eso era lo que más lo hería, que ella no necesitara destruirlo para superar su sombra. Un día, recibió un correo de Marta. Una sola línea. No pensé que fueras capaz. Y Sofía, que ya había dejado de responder hace mucho, solo lo leyó y siguió tomando su té. Porque cuando has cruzado el fuego sin convertirte en ceniza, ya no sientes la necesidad de explicarle nada a quien te empujó. La verdadera victoria no está en demostrar, está en no tener que hacerlo. Una tarde, saliendo de un encuentro con un grupo de jóvenes profesionales que ella misma acompañaba, una de ellas se le acercó con ojos grandes y voz temblorosa. ¿De verdad nunca gritó? ¿Nunca rompió un plato? Sofía se detuvo. La miró con ternura, como quien ve en otra los ojos de la que fue. Claro que grité, respondió. Pero lo hice sola, en silencio, hasta quedarme vacía. Y cuando ya no me quedaban gritos, empecé a hablar diferente. Y ahí, justo ahí, estaba la clave de todo. No se trataba de no haber sufrido. Se trataba de no permitir que el sufrimiento dictara el tono de su voz. Porque el silencio, cuando nace del entendimiento y no del miedo, se convierte en herramienta, en estrategia, en refugio y en lanza. Y Sofía, después de todo, no había vencido por gritar más fuerte, sino por saber cuando ya no era necesario gritar. El nombre de Sofía empezaba a susurrarse en lugares donde antes solo se hablaba de cifras, de fusiones, de apellidos con peso. Ya no era solo la mujer elegante de los eventos, ni la esposa de. Era una voz, una presencia que no tenía rostro, pero que se sentía en los textos compartidos por miles de mujeres que, sin conocerse entre sí, sabían que alguien había dicho exactamente lo que ellas no sabían cómo poner en palabras. No era una escritora, no era una influencer, era una herida que aprendió a narrarse sola. Era una historia de traición convertida en manual de reconstrucción emocional. Cada vez que Sofía publicaba, algo se movía en las redes. No por escándalo, por resonancia, porque sus palabras no eran frases armadas para impactar. Eran pedazos vivos de experiencias reales, honestas, humanas. Mujeres jóvenes la compartían entre sus amigas. Mujeres mayores la leían en secreto, como confesándose sin hablar. Incluso hombres comenzaban a seguir esa voz sin nombre, quizás para entender por qué sus parejas ya no lloraban, sino que empezaban a alejarse con la misma calma con la que Sofía había elegido quedarse en silencio. Le llegaban correos de universidades, fundaciones, marcas que querían asociarse a ese movimiento de sanación silenciosa. Le ofrecían dinero, prestigio, acceso a medios. Querían convertirla en imagen. Pero ella no quería ser una imagen. Había vivido demasiados años siendo decorado al lado de un hombre que la usó como carta de presentación. Su fuerza no estaba en mostrarse, estaba en no necesitar mostrarse. Y eso, en un mundo que exige exposición constante, era un acto de rebeldía tan profundo como emocionante. A veces abría esos correos, los leía y luego los eliminaba. No porque le sobrara arrogancia, le sobraba claridad. Sabía que si su rostro se volvía público, muchos se interesarían más por el chisme que por el contenido. Querían saber quién fue engañada, no cómo se reconstruyó. Buscaban espectáculo, no verdad. Y Sofía no se construyó en un escenario. Se levantó desde la cocina donde sirvió el postre sin llorar. Desde la cama donde compartió sábanas con un extraño. Desde la soledad que no gritó, porque aprendió a escucharse primero. Andrés seguía ahí, en la empresa, con su cargo simbólico y su presencia apagada. No era infeliz, pero tampoco era dueño de sí. Se había convertido en un eco. Alguien que una vez brilló, pero que ahora caminaba con la espalda un poco más curva, los ojos un poco más bajos. Y cada vez que cruzaba a Sofía por los pasillos, había un leve temblor en su voz.
no porque ella fuera cruel, sino porque ya no le debía nada. Y eso intimida más que cualquier grito. Ella no buscaba vengarse, buscaba no parecerse a él. Una tarde de otoño, mientras acomodaba unos documentos en su despacho, su teléfono vibró. Era un número desconocido. El mensaje, breve, directo. Solo quería decirte que lo que hiciste fue digno. Lo vi todo, y aunque ella es mi hija, tú fuiste la mujer. Firmado, la madre de Marta. Sofía sintió que algo se detenía dentro de ella. No era dolor, era una emoción distinta. Una mezcla de respeto, reconocimiento y un tipo extraño de consuelo. Porque esas palabras no venían de una aliada. Venían de alguien que, en otro contexto, debería haberla detestado. Y sin embargo, la veía, la nombraba, la respetaba. No contestó, no hacía falta. Guardó el número en silencio, apagó el celular y salió a caminar como quien necesita reconciliarse con el aire. La ciudad la recibió sin ruido. Ya no caminaba con prisa ni con miedo. Caminaba despacio, como quien se da permiso de mirar vitrinas sin sentir que le debe algo al tiempo. Pasó frente a un café donde solía ir con Andrés. No se detuvo. Pasó frente a una joyería donde una vez casi compró un anillo para él. Tampoco se detuvo. Pasó frente a un espejo de escaparate, se miró y sonrió. Ya no buscaba algo en su reflejo. Lo había encontrado todo en su interior. Entró en una librería por impulso. Se detuvo en la sección de desarrollo personal. Tocó los lomos de algunos libros. Leyó títulos, subtítulos, contraportadas. Muchos prometían sanar, empoderar, liberar. Tomó uno cualquiera, lo abrió al azar. Y ahí, como si el universo le guiñara un ojo, una frase subrayada le saltó al corazón. A veces no gritamos porque no podemos, y otras veces porque ya no hace falta. Cerró el libro. No lo compró, no lo necesitaba, porque esa frase ya estaba escrita en ella, aunque nadie la hubiera visto. Estaba en su postura, en su voz, en su forma de responder con sonrisas en lugar de explicaciones, en su habilidad para no justificar lo que era evidente, que no se necesita violencia para poner las cosas en su sitio. Esa noche, volvió a casa sin culpa. Preparó su cena con calma. Se permitió un vaso de vino. Revisó su perfil. Había muchos textos por publicar. Historias que otras mujeres le enviaban. Algunas rotas, otras naciendo de nuevo. Pero había uno que guardaba desde hacía semanas. Uno que aún no se había atrevido a lanzar. Lo releyó. Era corto, crudo, puro. Y ahora, estaba lista. Lo publicó. Hay mujeres que levantan la voz. Y hay otras que, al no hacerlo, se vuelven imposibles de ignorar. La frase estalló, como una bomba silenciosa, como un susurro que sacude paredes. Fue compartida por actrices, activistas, empresarias, maestras, enfermeras, estudiantes. Algunas la pusieron como pie de foto, otras la leyeron en voz alta en eventos, pero todas la sintieron como suya, porque eso era lo que Sofía había logrado sin querer, transformar su silencio en un grito colectivo. Y en ese momento, entendió que su historia ya no le pertenecía, que lo que vivió no era solo suyo, era de todas, de las que callaron por miedo, de las que gritaron sin ser escuchadas, de las que aún están buscando el momento exacto para servirse su propio postre sin temblar la mano. Y en ese entendimiento profundo y sereno, se sintió libre. La mañana no traía señales especiales. No había un cielo particularmente brillante, ni una melodía en el aire que anunciara el cierre de un ciclo. Era una mañana cualquiera. Justo por eso, tenía sentido, porque las cosas verdaderamente importantes no terminan entre fuegos artificiales. Terminan en la paz, en la quietud, en ese momento en que respiras y sabes, sin que nadie te lo diga, que lo que tenía que doler ya dolió, que lo que tenía que arder ya se apagó, y que lo que tenía que florecer está empezando a brotar. Sofía abrió los ojos antes del amanecer. No por ansiedad, no por insomnio, por costumbre. Su cuerpo se había reeducado. Ya no reaccionaba al dolor. Ahora se adelantaba a la vida. Se levantó en silencio, como siempre lo hacía. Caminó por la casa descalza, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, y se detuvo frente a la ventana. La ciudad seguía dormida, y por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía que rendir cuentas a nadie, ni justificar su humor, ni disfrazar su tristeza. Era libre, sin hacer ruido, sin aplausos, sin permiso, en la cocina,
Preparó su café como quien realiza un ritual sagrado. Cada movimiento era consciente. Colocó la taza sobre la mesa, se sentó frente al ordenador y respiró hondo. Lo había postergado varios días. Quizás porque decir adiós, aunque sea en silencio, siempre duele un poco. Pero lo sentía, lo sabía. El perfil que había creado en la sombra ya había cumplido su propósito. Ya no era solo un refugio. Se había convertido en semilla, en hogar para otras voces, en espejo para heridas ajenas. Y como todo lo que crece, había llegado el momento de soltarlo. Abrió la página, miró su última publicación. Miles de comentarios, corazones, palabras de aliento. Le costaba creer que detrás de esa voz que tantas habían abrazado, estaba ella. La misma que una vez sirvió un postre conteniendo el temblor en los dedos. La misma que cenó con el enemigo, que durmió junto a la mentira, que se quebró en silencio mientras sonreía frente al mundo. Pero también la misma que se reconstruyó con elegancia, que convirtió su dolor en estrategia, su silencio en fuerza, su dignidad en estandarte. Escribió sin prisa. A veces, la vida te da una bandeja. Puedes usarla para servir venganza, o para servir respeto a ti misma. Yo elegí ambas. La frase no necesitaba adornos. Era sencilla, brutal y hermosa. Era ella. La leyó varias veces. No encontró rencor en ella. Solo verdad. Solo historia. Pulsó publicar y sintió algo extraño. No euforia. No alivio. Algo más íntimo. Como cerrar un capítulo con la certeza de que no hace falta leerlo otra vez para recordarlo. Cerró la laptop. Se quedó mirando la pantalla en negro, como si en ese reflejo pudiera ver la versión de sí misma que sobrevivió a todo. Y por primera vez en años, sonrió sin ironía, sin dolor, con descanso. Esa noche, salió a cenar con Clara, una amiga que había estado ahí cuando nadie más lo estuvo. Fueron a un restaurante pequeño, sin luces tenues ni pretensiones. El tipo de lugar que Sofía había olvidado disfrutar cuando vivía atrapada en las apariencias. La comida no era perfecta. El vino, un poco tibio. Pero reían. Reían como niñas. Reían como mujeres que han estado al borde y han decidido volver. No hablaron de Andrés. No hablaron de Marta. Ya no importaban. Eran notas al pie de una historia que se reescribía sin ellos. Al final de la cena, Clara pidió postre. Una tarta de limón. Sofía dudó. Por un segundo, aquella escena de la terraza volvió, como una sombra. Pero solo por un instante. La miró de frente. Sonrió. Sí, dijo. Vamos a comer postre. Cuando el mesero lo sirvió, ambas se miraron en silencio. Clara arqueó una ceja, divertida. ¿No te da un poquito de risa? Sofía bajó la mirada, sostuvo la cucharita entre los dedos y respondió. Un poquito, pero esta vez, el postre sí es para mí. Y lo probó. Suave, cítrico, perfecto. Pero el sabor real no estaba en el limón. Estaba en la elección, en poder estar ahí, sentada frente a una amiga, riendo, comiendo, sin miedo. Porque entender el pasado no significa vivir en él. Significa haberlo digerido. Y ella, por fin, lo había hecho. Esa noche, ya en casa, se acostó con calma. Pero antes de dormir, revisó una última vez su perfil. Los comentarios seguían llegando. Pero uno la hizo detenerse. No tenía imagen, solo unas pocas palabras. Puedo volver a empezar contigo. Ah, lo leyó una vez. 2, 3. No necesitaba firmar. Sabía que era él. Lo supo desde la primera letra. Pero no respondió. No porque aún lo odiara. No porque quisiera castigarlo. Sino porque ya no había espacio. Andrés ya no era su enemigo. Era parte del camino. De la enseñanza. Una sombra que, al ser enfrentada, le mostró la luz que ella siempre tuvo, pero que por mucho tiempo olvidó mirar. Apagó el teléfono. Se metió en la cama. Cerró los ojos. Y pensó, con una serenidad que solo tienen las mujeres que cruzaron el infierno en tacones sin perder la cabeza. Así terminé sirviendo el postre. Y no me arrepiento, porque el postre no era para ellos, era el principio de mi final feliz. Creemos que ya lo hemos visto todo, pero a veces el dolor llega desde donde menos lo esperamos. Cuando el corazón está herido, cada detalle se vuelve una herida más. Pero seguir adelante también es descubrir verdades, y tener el valor de enfrentarlas. Y si te dijera que hay otra historia, tan intensa como esta, que te va a hacer reflexionar aún más,
Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde verás el momento exacto en que ella escucha algo que lo cambia todo. Míralo, porque seguir con esta historia es también entender que la verdad, por más dura que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.